Aclare sus valores. Una de las características más importantes de los líderes y de las personas de más éxito en cualquier terreno es que sabe quiénes son, en qué creen y qué defienden. La mayoría de personas está confusa respecto a sus metas, sus valores e ideales y como resultado van y vienen y logran muy poco. En cambio, los hombres y mujeres que llegan a ser líderes con las mismas capacidades y oportunidades o tal vez incluso menos, consiguen grandes logros en todo lo que intentan. La vida se vive de dentro hacia afuera. El núcleo de nuestra personalidad son nuestros valores. Nuestros valores son los que hacen de nosotros quienes somos. Todo lo que hacemos en el exterior está dictado y determinado por nuestros valores interiores, sean estos claros o confusos. Cuanto mayor claridad tengamos respecto a nuestros valores interiores, más precisos y efectivos serán nuestros actos exteriores. Puede imaginar su personalidad pensando en una diana que tiene 5 círculos concéntricos. Su personalidad está formada por 5 anillos que empiezan en el centro de sus valores e irradian hacia afuera hasta el siguiente círculo que son sus convicciones. Sus valores determinan sus convicciones sobre usted mismo y sobre el mundo que lo rodea. Si tiene valores positivos como el amor, la compasión y la generosidad, estará convencido de que quienes habitan su mundo merecen esos valores y los tratará en consecuencia. Sus convicciones determinan a su vez el tercer anillo de su personalidad. Sus expectativas se puede resumir que están expresadas dentro de sus convicciones. Si tiene unos valores positivos, estará convencido de ser una buena persona. Si está convencido de ser una buena persona, esperará que le sucedan cosas buenas. Si espera que le sucedan cosas buenas, será positivo, animoso y orientado al futuro. Buscará lo bueno en otras personas y situaciones. El cuarto nivel de su personalidad, determinado por sus expectativas, es su actitud. Su actitud será el reflejo o la manifestación externa de sus valores, convicciones y expectativas. Por ejemplo, si según sus valores este es un buen mundo donde vivir y está convencido de que va a tener éxito en la vida, dará por sentado que todo lo que le sucede le ayuda en un modo u otro y como resultado tendrá una actitud mental positiva hacia los demás y ellos reaccionarán de forma positiva hacia usted. Será una persona más animosa y optimista. Será alguien con quien y para quien los demás querrán trabajar, a quien querrán comprar y vender, y en general a quien ayudarán a tener más éxito. Por esta razón, una actitud mental positiva parece ir de la mano con grandes éxitos en todos los campos. Fíjese, el quinto anillo o nivel de vida son sus actos. Sus actos externos serán, en última instancia, un reflejo de sus más íntimos valores, convicciones y expectativas. Por esa razón, lo que consiga en la vida y en el trabajo estará más determinado por lo que sucede en su interior que por cualquier otro factor. La mayoría de las veces se puede saber qué piensa alguien observando las condiciones de su vida externa. Una persona positiva, por ejemplo, optimista y orientada a una meta y hacia el futuro, en su interior, todo eso está aconteciendo, disfrutará como consecuencia una vida feliz, exitosa y próspera en el exterior la mayor parte del tiempo. Dijo Aristóteles que el fin o propósito último de la vida humana es alcanzar la felicidad.
Somos la felicidad misma cuando lo que hacemos en el exterior es congruente con nuestros valores internos. Cuando vivimos en completa armonía con lo que consideramos bueno, justo y verdadero, automáticamente nos sentimos felices y positivos respecto a nosotros mismos y a nuestro mundo. Nuestras metas deben ser congruentes con nuestros valores y nuestros valores deben ser congruentes con nuestras metas. Por esta razón, aclarar nuestros valores suele ser el primer paso para conseguir grandes cosas y rendir al máximo. Para aclarar nuestros valores es indispensable que reflexionemos sobre qué es verdaderamente importante en nuestra vida. Luego tenemos que organizar toda nuestra vida en torno a esos valores. Cualquier intento de vivir en el exterior de una manera que contradiga los valores que hay en su interior le causará estrés, negatividad, infelicidad, pesimismo e incluso ira y frustración. La primordial responsabilidad que tiene hacia sí mismo en la creación de una vida magnífica es por lo tanto que sus valores estén absolutamente claros en todo lo que haga. Stephen Covey, el gran escritor, dijo en una ocasión: cuando trepe con gran esfuerzo por la escalera del éxito, asegúrese de que está apoyado en el edificio adecuado. Muchas personas se esfuerzan mucho por conseguir unas metas que creen que quieren solo para descubrir que al fin de cuentas sus logros no les producen satisfacción ni alegría. Y se preguntan si eso es todo lo que hay. Esto sucede cuando el logro externo no está en armonía con los valores internos. No permita que eso le pase a usted. Sócrates dijo en cierta ocasión: la vida sin preguntas no merece vivirse. Esto se aplica tanto a nuestros valores como a cualquier otro aspecto de nuestra vida. Aclarar nuestros valores es algo que hacemos según avanzamos. Continuamente detenemos el cronómetro, como si fuera tiempo muerto en un partido, y preguntamos: ¿cuáles son mis valores en este campo? En el Evangelio según San Mateo, en el libro sagrado, capítulo 16 y el verso 26, dice lo siguiente: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su alma? Las personas más felices del mundo son las que viven en armonía con sus convicciones y valores más profundos. Las personas más infelices son las que intentan vivir de una forma incongruente con aquello que de verdad valoran y creen. Por eso le tengo que decir con absoluta responsabilidad: confíe en su intuición. La confianza en sí mismo es el fundamento de la grandeza. Esa confianza procede de escuchar nuestra intuición, nuestra queda y tranquila voz internamente. Los hombres y las mujeres empiezan a hacerse grandes cosas cuando empiezan a escuchar su voz interna y confían total y absolutamente en que un poder superior los guía en cada paso del camino. Vivir en armonía con nuestros auténticos valores es el camino real a la autoconfianza, el autorrespeto y el orgullo personal. De hecho, casi todos los problemas humanos se pueden resolver volviendo a los valores. Siempre que sienta cualquier tipo de tensión, mire en su interior y pregúntese: ¿de qué manera estoy comprometiendo mis valores más profundos en esta situación? De allí que es importantísimo vigilar su propia conducta. ¿Cómo puede saber cuáles son sus auténticos valores?, pudiera preguntarse. La respuesta es muy sencilla. Siempre demostramos cuáles son nuestros verdaderos valores en nuestros actos y especialmente cuando actuamos bajo presión.
Siempre que nos vemos obligados a elegir entre dos tipos de conducta, actuamos de forma coherente con lo que es mucho más importante y valioso para nosotros en ese momento. De hecho, los valores están organizados jerárquicamente. Tomemos una serie de valores, algunos intensos e importantes y otros más débiles, y algunos otros menos importantes. Y uno de los ejercicios más relevantes que puede hacer para determinar quién es y qué quiere ser en realidad es organizar sus valores por orden de prioridad. Cuando tenga clara la importancia relativa que tienen, podrá organizar su vida externa de tal manera que esté en armonía con ellos. Hay varios medios reveladores que le ayudarán a determinar sus propios valores. Para comenzar, puede volver los ojos a su pasado. ¿Cómo ha actuado bajo presión en el pasado? ¿Qué elección hizo con su tiempo o dinero cuando se vio obligado a elegir? Sus respuestas le indicarán cuáles eran sus valores predominantes en aquel tiempo. Dice Dale Carnegie lo siguiente: dime qué le da a alguien su máxima sensación de importancia y yo le diré cuál es toda su filosofía de vida. ¿Qué hace que se sienta importante? ¿Qué eleva su autoestima? ¿Qué aumenta su sentimiento de propio respeto y orgullo personal? ¿Qué ha logrado en su vida pasada que le haya hecho sentir el máximo orgullo y satisfacción? Estas respuestas le proporcionarán una buena indicación de sus auténticos valores. De allí, el maestro espiritual Edmund Fox escribió sobre la importancia de descubrir los deseos del corazón. Realmente, ¿qué desea su corazón? ¿Qué es lo que en lo más profundo de su corazón querría ser, tener o hacer en la vida? Como dice un amigo mío, ¿para qué quiere ser famoso? ¿Qué palabras le gustaría que emplearan los demás para describirlo cuando usted no está presente? ¿Qué le gustaría que dijeran en su funeral? ¿Cómo le gustaría que le recordaran su familia, sus amigos y sus hijos? ¿Cómo le gustaría que les hablaran de usted? ¿Qué clase de reputación tiene ahora y qué clase de reputación le gustaría tener en el futuro? ¿Qué tendría que empezar a hacer hoy a fin de crear esa reputación que desea? De allí que muchas personas tuvieran experiencias difíciles mientras crecían, pasaron por tiempos duros y se asociaron con la gente equivocada. Se comportaron de forma ilegal o socialmente inaceptable. Algunos incluso fueron condenados y enviados a prisión por sus delitos. Pero en un cierto momento de su vida decidieron cambiar. Pensaron seriamente en cómo querrían que les conocieran o pensaran de ellos en el futuro. Y por esa razón decidieron cambiar de vida, cambiando los valores por los que vivían. Al tomar esas decisiones y mantenerse fieles a ellas, cambiaron su vida. Y lo que otros han hecho, también usted pudiera hacerlo. Por eso le digo, recuerde, no importa de dónde viene, lo único que realmente importa es a dónde va. Si fuera una persona extraordinaria en todos los sentidos, ¿cómo se comportaría con los demás? ¿Qué clase de impresión dejaría en ellos al conocerles y hablarles? Imagine que usted es una persona absolutamente perfecta. ¿En qué sería diferente de quien es hoy? Cuando se gusta a sí mismo, se dice que en psicología su nivel de autoestima determina su nivel de felicidad. La propia estima se define como cuánto se gusta a sí mismo. Esa autoestima viene a su vez determinada por su propia imagen, que es la manera en que se ve y piensa en sí mismo cuando se relaciona, ya sea diariamente, en su vida cotidiana con los demás. Su propia imagen es moldeada por
ese ideal de sí mismo, el cual está hecho de sus virtudes, de sus valores, de sus metas, esperanzas, sueños, incluso aspiraciones. Veamos qué han descubierto algunos psicólogos. Cuanto más coherente es nuestra conducta en un momento dado con lo que sentimos que debe ser nuestra conducta ideal, más nos gustamos e incluso nos respetamos a nosotros mismos y somos mucho más felices. Pero, por el contrario, siempre que actuamos de una manera incoherente con nuestro ideal de conducta óptima, vivimos una imagen negativa de nosotros mismos. Sentimos que estamos actuando por debajo de nuestro nivel óptimo, por debajo de aquello a lo que realmente aspiramos. Como resultado, nuestra propia estima y nuestro nivel de felicidad disminuyen. En el momento en que empezamos a andar, hablar y actuar de forma coherente con nuestros más altos ideales, nuestra propia imagen mejora y nos sentimos más satisfechos con nosotros mismos y con el mundo. Por ejemplo, siempre que nos felicitan, nos elogian, nos dan un premio o reconocen nuestros logros, nuestra autoestima sube, a veces de forma espectacular. Nos sentimos contentos con nosotros mismos, sentimos que toda nuestra vida está en armonía y que vivimos de forma congruente con nuestros más altos ideales. Sentimos que tenemos éxito y que somos valiosos. Por eso, su objetivo debe ser crear de forma deliberada y sistemática las circunstancias que eleven su autoestima en todo lo que haga. Debe vivir su vida como si ya fuera una persona extraordinaria que tiene intención de ser en el futuro. De allí, escuche lo siguiente, hágase la pregunta, ¿cuáles son sus valores hoy respecto a su trabajo, a su carrera profesional? Y además de eso, cree en los valores de integridad, trabajo duro, fiabilidad, creatividad, cooperación, iniciativa, ambición y llevarse bien con los demás. Los que viven estos valores en su trabajo tienen mucho más éxito y son tenidos en más alta estima que quienes no lo hacen. ¿Cuáles son sus valores respecto a su familia? ¿Cree en la importancia del amor incondicional, del continuo ánimo, refuerzo y además de eso de la paciencia, el perdón, la generosidad, la calidez y la atención? Los que practican estos valores de forma coherente con quienes importan en su vida son mucho más felices que aquellos que no lo hacen. ¿Cuáles son sus valores respecto al dinero y el éxito económico? ¿Cree en la importancia de la honradez, la laboriosidad, el ahorro, la frugalidad, la educación y un rendimiento y además de eso en la calidad y constancia excelentes? Quienes practican esos valores tienen mucho más éxito en su vida económica que quienes no lo hacen y alcanzan sus metas económicas con mucho mayor rapidez que aquellos que no lo hacen. Y en relación a su salud, cree en la importancia de la disciplina, el dominio y el control de sí mismo en lo que hace en relación a la dieta, el ejercicio y el descanso. Se fija niveles altos de salud, buena forma y luego trabaja cada día para estar a la altura de esos niveles. Quienes ponen en práctica esos valores viven más tiempo y tienen una vida más sana que quienes no lo hacen. Por eso le digo, recuerde, nos convertimos en aquellos en que pensamos la mayor parte del tiempo. Las personas felices y con éxito piensan en sus valores y en cómo pueden vivirlos y practicarlos en cada parte de su vida cada día. La enorme compensación es que cuanto más viva su vida de forma coherente con sus valores, mucho más feliz, más sano, más positivo y lleno de energía estará. Quizás el valor más importante de todos es el de la integridad. Un multimillonario me dijo en cierta ocasión, la integridad
no es tanto un valor en sí mismo como el valor que garantiza todos los demás. Fue una iluminación que llegó a mi vida con aquellas palabras que me dijo este millonario. Y por eso te digo, una vez que hemos decidido que vamos a vivir de forma coherente con un valor, nuestro nivel de integridad determina si seguiremos o no adelante con nuestro compromiso. Cuanto más se discipline para vivir de forma coherente con lo mejor que conozca, mayor será su nivel de integridad. Y cuanto mayor sea su nivel de integridad, más feliz y más poderoso se sentirá en todo lo que haga. Siempre se describe a los auténticos grandes hombres y grandes mujeres como poseedores de altos niveles de integridad. Viven su vida de forma coherente con sus valores más altos, incluso cuando nadie los ve. Los hombres y mujeres mediocres, en cambio, siempre rebajan sus exigencias y comprometen su integridad, especialmente cuando nadie los ve. Por esa razón, decida hoy ser un hombre o una mujer de honor. Tome la resolución de decir la verdad y vivir en la verdad consigo mismo y con los demás. Cristalice sus valores en todos los campos de su vida. Anótelos. Piense en cómo actuaría si viviera en coherencia con esos valores y luego niéguese a comprometerlos por ninguna razón. Una vez que acepte la total responsabilidad de su vida y de todo lo que sucede, cree una imagen ideal de su propio futuro perfecto y aclare sus valores. Estará listo para empezar a fijarse unas metas claras y específicas en todos los aspectos de su vida. Estará en la rampa de lanzamiento y listo para despegar hacia las estrellas. Por esa razón, y con esto quiero concluir en el tema de aclare sus metas, le voy a pedir que haga la siguiente lista. Haga una lista de entre 3 y 5 de los valores que actualmente son más importantes en su vida. ¿En qué cree realmente y qué defiende? ¿Por qué cualidades y valores es mejor conocido hoy entre quienes lo conocen? ¿Cuáles considera que son aquellos valores más importantes que le guían sus relaciones con los demás en la vida? ¿Cuáles son sus valores respecto al dinero y el éxito económico? Practica esos valores diariamente. Describa su imagen de la persona ideal, de la persona que usted más desearía ser si pudiera elegir sin ninguna limitación. Redacte su propia necrológica para ser leída por sus amigos y familia en su funeral, exactamente como le gustaría que le recordaran. Finalmente, ¿qué cambio podría hacer en su conducta presente que le ayudara a vivir en una mayor armonía con sus valores? Hasta una próxima.